Hola, buenas tardes. Bueno, Buenas. Hola, hola, buenas. ¿Cómo están? bien. ¿Y tú? Yo, pues, también bien. Bien hasta el momento. Esto es todo. Qué bueno. ¿Cómo? Digo que qué bueno. Ah, a ver, denme un segundo. Voy a ir admitiendo a todos los que van llegando. Los modistas tenían 4 gramos de dinero. A ver. 4 bolsitas de dinero. Eso lo vale. Profe, tengo una duda. Es que ahorita el profesor Cristóbal nos mandó un link para una clase con él. ¿Qué Ah, ¿sí? procede? Sí, No tengo idea. No sé si se haya confundido. ¿No les comentaron nada a ustedes? no que yo me acuerde. Podría haber sido que se confundiera, no sé. A ver, no sé si alguien puede entrar con él. Para que sea más rápido la comunicación. Y ya le comentamos Midori y yo, profe. Y ya nos dijo que es con usted. Ok. Sí, les digo que yo creo que pensó que era miércoles ya. Sí, ya estaba preparando pulmones para dar clase. Así luego pasa, traes tantas cosas en la cabeza que... Y luego con esto de que muchas veces estamos en casa, que hasta pierdes la noción del tiempo. Se van llegando, bueno, en lo que van llegando. Ya. Verde. Eso no era. Aquí está. Sí, editar lo que hicimos la clase pasada, ahí más o menos, creo que se haya servido, si es que lo vieron. Nos habíamos quedado por aquí en la clase antepasada, donde les comentaba de estos ejemplos. Y estuvimos viendo ¿no? Que aquí le había puesto una n. Los polinomios de lo más grado n.
espacio vectorial hicimos la demostración la clase pasada. Ahí ya como que escribí todo un poquito mejor, esperando que se entienda un poco más. Y pues empezamos ahí a demostrar las propiedades para el espacio de los polinomios. Y al ver que satisfacía las 8 propiedades, pues concluíamos que es un espacio vectorial. Después les había dejado que ahí ustedes checaran si R3 es un espacio vectorial con las operaciones que doy aquí, la suma y producto por escalar. Como están definidos. La única diferencia es que el campo que me tomaba pues eran los racionales. Pero al ser los reales cerrados, pues no iba a haber ningún problema, ¿no? Además, los racionales son un subconjunto de R. Entonces mis entradas iban a seguir siendo reales. Bueno, eso fue para espacios vectoriales. Ok, pues ya que estamos 25, ya la mayoría vamos a seguir. Bueno, vamos a decir si es que no tienen alguna duda. ¿Nadie tiene duda hasta ahora? De lo que fue espacios vectoriales. Si no, seguimos. Vamos a ver un teorema sobre espacios vectoriales. Es un teorema muy sencillo, pero lo vamos a utilizar ahorita que ahora definamos su espacio vectorial. Entonces, CAB, bueno, como lo definimos arriba, con suma y producto por escalar, un espacio vectorial. Un espacio vectorial sobre un campo F. Entonces, pasa lo siguiente. Van a pasar 3 cosas aquí. Voy a poner 1. 0 por cualquier vector. 0 del campo por cualquier vector del espacio es igual al 0 vector, al vector del 0. Esto es para todo vector en B. También vamos a tener que ahora al contrario, vamos a ponerle alfa por 0, por el 0 vector. Sigue siendo el 0 vector, ¿sí? Esto para todo alfa en el campo. Y por último, vamos a poner otra propiedad más aquí. Es que al inverso de cualquier vector en B, lo podemos escribir de la siguiente forma, como -1 por B. Esto es para todo vector en el espacio. Es decir, al inverso aditivo lo podemos escribir de esta forma. A ver,
pues vamos a hacer las demostraciones. Son muy sencillas en este caso. La demostración de 1. Como 0 es el 0 del campo. El campo pues tiene todas las propiedades que vimos en alguna de las clases pasadas. Es grupo abeliano en suma, grupo abeliano en producto. Entonces, pues, en particular para la suma, pues, existe el neutro, ¿no? Entonces, podemos escribir a cualquier vector a cualquier elemento del campo, lo podemos ver como él más el neutro. En particular el 0. El 0 del campo lo podemos escribir como él más el neutro, que es el mismo. Entonces, en el inciso I, en el inciso 1, partimos de esto. 0 por cualquier vector, pues es igual a 0 más 0 por cualquier vector. En este caso, un vector B en el espacio vectorial B. Pero como sabemos que B es un espacio vectorial, sabemos que se puede hacer la distributividad sobre el campo. Es decir, hacer 0 por B más 0 por B. ¿Sí? Esa es, no me acuerdo cuál es, 7 u 8, propiedad 7 u 8 de las propiedades de espacio vectorial. Entonces, si se dan cuenta, aquí tengo 0 por B, vector, y aquí lo tengo también 2 veces. Entonces, puedo eliminar alguna de las dos. Bueno, eliminar o como se dice formalmente, ¿no? Sumamos menos 0 por B, o sea, el inverso, como son elementos del espacio vectorial, porque el producto por escalar es cerrado. Este es elemento del espacio vectorial. Este también es elemento del espacio vectorial. Este también es elemento del espacio vectorial. Entonces podemos sumar su inverso. Existe su inverso y lo podemos sumar. Entonces sumamos menos B a ambos lados. Y si sumamos menos B a ambos lados, pues nos va a quedar lo siguiente, ¿no? Nos queda que 0 por B. Vamos a ponerlo así, más menos 0 por B es igual a 0 por B más 0 por B más, y aquí es menos 0 por B. O podemos quitar este más de aquí y simplemente ponerlo como menos. Ahí. Es como gusten. Aquí la cosa es que como es el inverso, sabemos que cuando sumamos a un vector más su inverso, pues lo que obtenemos es el neutro. Obtenemos el neutro del espacio. Y aquí lo mismo, ¿no? Aquí en este caso tenemos a un vector más su inverso. Pues lo que obtengo es el neutro del espacio. Pero ya sabemos que en el espacio vectorial, cualquier vector, este es un vector en el espacio, cualquier vector más el neutro del espacio, pues me da ese mismo elemento. Ay, se me borra esta raya. Me da el mismo elemento, o sea, 0 del campo por B. Que es justo lo que queríamos demostrar, ¿no? Que el 0 del campo por cualquier vector me da el 0 vector. ¿Sí? Y así ya demostramos el inciso I. ¿Sí queda claro? Ahora vamos a hacer el 2. Que el 2 es parecido, ¿no? Ahora es
un elemento del campo por el 0 vector me da el 0 vector. Pues hacemos algo similar. Como el 0 vector es un elemento del espacio, el espacio es el espacio vectorial, tiene neutro. Entonces, podemos hacer lo mismo, algo análogo a lo que hicimos arriba, ¿no? Podemos escribir al 0 vector como 0 más 0. Y entonces así ya prácticamente habríamos terminado, porque ahora lo que vamos a tomar va a ser alfa por el 0 vector, pero esto es alfa por 0 más 0. Y lo mismo, como es espacio vectorial, el producto se distribuye sobre el espacio. Entonces ahora vamos a tener alfa por 0 más alfa por 0. Y estamos en igualdad de circunstancias del caso anterior, ¿no? Vamos a sumar. Ahora sumamos menos alfa 0 a ambos lados. O sea, el inverso aditivo de alfa por 0. Ahí, a veces pongo puntito. Ya en adelante el puntito lo vamos a ir omitiendo, ¿eh? Aquí de momento pues sí lo voy poniendo. A veces se me olvida, me parece, pero ya en adelante el puntito ya se omite. Ya nada más voy a poner alfa 0 o alfa b, omitiendo el punto. Y pues ya pasa algo similar a lo del caso anterior, ¿no? Y ya podemos concluir que entonces alfa por 0 es igual al 0 vector, ¿sí? Ya análogamente al anterior. Y por último, el inciso 3, que es que el inverso lo podemos escribir de esta forma. Ok. Entonces, como B es elemento del espacio vectorial, y B es espacio vectorial, entonces existe menos B, tal que B más menos B es igual al neutro aditivo. Entonces aquí lo que me está diciendo la proposición 3, aquí arriba, es que da lo mismo que yo escriba al inverso de esta forma a que lo escriba de esta forma. Al final de cuentas, pues me tiene que dar el neutro aditivo. Es decir, que si esto se cumple para el neutro aditivo, pues también se tendría que cumplir para la expresión como me dice la proposición. Es decir, que si a B yo le sumo menos 1 por B, esto me tendría que dar el neutro aditivo. Aquí lo pondríamos así. Pero pues eso sí es verdad, ¿no? Porque este es un espacio vectorial. Esto es igual a este B de aquí. Por ser espacio vectorial, sabemos que existe un 1 en el campo, tal que 1 por B es igual a B. Entonces tengo toda la libertad de escribirlo de esa forma. Entonces aquí tendría más menos 1 por B. Y como el espacio vectorial se distribuye en el campo, esto es igual a 1 más menos 1 por B. Pero esto que está aquí dentro de estos paréntesis, pues esa ya es una operación en el campo. Entonces en el campo, como la suma es un grupo abeliano, pues hay inverso y hay neutro. Entonces aquí de hecho tengo un elemento y le estoy sumando su inverso aditivo. Eso quiere decir que lo que obtenemos pues es el 0 del campo por el vector B. Y esto por el inciso 1
por este de aquí. El cero del campo por cualquier vector es igual al cero del campo. Igual cero del cero vector, perdón. Ahí está. Y ya terminamos. Porque ya estamos viendo que esto, al sumar solo a B, me da el neutro. Eso quiere decir que esto es el inverso de B. Entonces lo podemos escribir de esta forma y también lo podemos escribir de esta forma. O si quieren hacerlo de otra forma, siguen toda la cadena de toda la cadena de igualdades. O sea, tendríamos esto, ¿no? Sí. Si no se convencen, llegamos a esto, ¿no? Que 1 más B más menos 1 por B es igual al cero vector. Y lo que podemos hacer es sumar menos B a ambos lados. Y entonces ya lo que tendríamos es que cuando sumo menos B del lado izquierdo, solamente me va a quedar esto. Y cuando sumo menos B del lado derecho, pues me queda esto. Que es lo que queríamos demostrar. Bueno, ahí me estoy saltando el pasito de sumarlos explícitamente, pero espero que ustedes lo puedan hacer. Aquí sumar menos B a ambos lados y se dan cuenta de que se obtiene lo que queríamos. ¿Sí? ¿Ninguna duda en este teorema? Todo bien, profe. Ok. Bueno, vamos a subespacios ahora. ¿Puedo cambiar de hoja? Ustedes díganme. Sí. Ok. Ahora vamos a ver. Subespacio o subespacios vectoriales. Y vamos a poner definición. Entonces vamos a poner sea B con una operación suma y producto por escalar, un espacio vectorial. Un espacio vectorial sobre un campo F. Y sea, bueno, ya vamos a poner W. Sí, vamos a poner W. Un subconjunto de B. Entonces diremos que W es subespacio vectorial de B, es un subespacio de B. A eso lo vamos a denotar de esta forma. Así es como se denota generalmente. Que W es subespacio vectorial de B. Esto sí pasa lo siguiente. Si W con la suma restringida a W y el producto por escalar también restringido a W. Ahí está. Es un espacio vectorial. Bueno, y sobre F también, ¿no? Sobre el mismo campo. Entonces, eso es lo que así es como vamos a definir a lo que es un subespacio vectorial.
Entonces, para demostrar que W es un espacio vectorial, pues para demostrar que W es un subespacio vectorial, hay que ver que es un espacio vectorial. Sin embargo, por ahí existe una proposición donde en lugar de demostrar las 8 proposiciones de espacio vectorial, eso lo puedo acortar a 3, ¿no? No sé si vieron eso. Si lo vieron y lo recuerdan. Sí, que 0 es un elemento del subespacio, que era otra cosa de suma y otra cosa de multiplicación, pero no me acuerdo muy bien. Sí, Sí son esas, ¿no? Sí son esas. Vamos a ponerle, a ver acá. Proposición. Tenemos una proposición. Vamos a demostrar que esa proposición es verdadera. Sea B, espacio vectorial. Déjenme hacerlo como lo he venido haciendo, con suma y producto por escalar. Un espacio vectorial. Sobre un campo F. Y nuevamente W, un subconjunto de B. Entonces, vamos a tener lo siguiente, que W es un subespacio vectorial de B si solamente si pasan las siguientes 3 cosas, como ya me dijeron. Uno, que el 0 está en W, pero es el 0 del campo, digo, el 0 del espacio, perdón. Vamos a ponérselo así aquí abajito. El 0 del espacio está en W. Entonces, cualquier subconjunto de B que no contenga al 0 de B, entonces, desde ahí ya podemos decir que no es un subespacio. Entonces, primera condición. Segunda condición. ¿Cómo lo pondré? Se lo voy a poner así, a ver. W1 más W2 está en W para toda W1 y W2 en W. Eso quiere decir que la suma en W es cerrada. Esto lo podríamos escribir así. Justo la que definimos, ¿no? La suma, esta suma de aquí, que va de W cruz W a W, pues es cerrada, ¿no? Es lo que me está diciendo. Siempre que sumo 2 elementos de W, el elemento que obtengo también vuelve a caer en W. Y el tercer punto es que alfa por W está en W. Esto es para toda W en W y para toda alfa en el campo. Y estaré diciendo pues prácticamente lo mismo, ¿no? Que esta función, digo, sí, la función producto por escalar del espacio B restringida a W, pues es cerrada. Así serían las operaciones que estaría yo definiendo en W. Estas dos, esta y esta que estoy poniendo aquí, son las operaciones definidas en W aquí arriba, estas que escribí aquí arriba, acá. ¿Sí? Ahí está. Entonces, me basta con demostrar estas 3 para ver que W es un subespacio de B. Entonces, si demostramos, pues en realidad la demostración creo que no es tan complicada. La ida, de hecho, es
La idea es muy sencilla, ¿no? Porque en la idea estamos suponiendo que la hipótesis es que W es subespacio de B. Y como lo decimos en nuestra definición, diremos que W es subespacio vectorial de B si W mismo es un espacio vectorial con estas operaciones. Entonces estamos suponiendo que W es un espacio vectorial con estas operaciones, la operación suma y producto por escalar restringidas a W. Pues entonces, pues prácticamente no hay mucho que demostrar, ¿no? Porque como W es espacio vectorial, pues sabemos que pues tiene un elemento neutro, ¿no? El 0 está en W. Además es el 0 de B. Si nosotros supusiéramos, bueno, eso sí, si no creen que el 0 de B está ahí, entonces si suponemos que el 0 que está en W es otro, que el 0 que está en W es un 0', W al final de cuentas sigue siendo subconjunto de B, subconjunto del espacio. Entonces se cumple que 0', al ser un vector de B, pues yo lo puedo escribir como 0' más el 0 vector de B. ¿Sí? Esto lo puedo hacer para cualquier vector del espacio. Pero como estoy diciendo que el 0' que está en W también es neutro, pues entonces cuando se lo sumo al 0 de B, pues esto me tiene que dar el 0 de B. Y digo que este 0', pues es justo el 0 de B que yo tengo. Entonces no hay ningún problema, es el 0 del espacio. 2 y 3 pues son inmediatas, ¿no? Porque por cómo está definida, ¿sí? Por cómo están definidas las operaciones. Por definición de suma y producto por escalar, que la suma va de W cruz W a W, o sea, estoy yendo a W. Y el producto por escalar va del campo cruz W a W. Entonces, al final, en ambas operaciones, estoy yendo a W. Pues, si yo le aplico la suma y el producto restringido a cualquier elemento W, pues va a seguir cayendo en W, que es justo lo que me pide 2 y 3. Entonces, la ida en realidad pues no tiene mucho chiste. Y eso es porque al W ser espacio vectorial, pues satisface todas las operaciones de espacio vectorial. Como que el chiste es el regreso, ¿no? Ahora, bueno, aquí puse hipótesis y aquí déjenme borrar uno. Más bien aquí voy a poner por demostrar. Ahí está. Por demostrar que el 0 debe estar en W. A ver. Ahora vamos a tomar como hipótesis 1, 2 y 3. Que el 0 del espacio está en W, que la suma es cerrada en W y también el producto por escalar. Ahora vamos a demostrar que W es un subespacio vectorial de B. Entonces, para hacer un subespacio vectorial tenemos que demostrar que la suma es un grupo abeliano y que para el producto escalar se satisfacen ciertas propiedades que eran creo que eran la del 4 al 8, ¿no? Las propiedades. Ahorita la checamos. Pero a ver, vamos a ver.
primero hay que ver que es un grupo abeliano. Es decir, que la operación es asociativa y conmutativa, que existe el neutro y existe inverso para todo elemento. ¿Por qué nuestra operación es asociativa? ¿Por qué esta es asociativa? Y además también conmutativa, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir, por qué podemos garantizar que es asociativa y conmutativa? Así, entrada. ¿Podría ser por la definición que damos de la suma? No tanto por la definición aquí de la suma, sino más bien, acuérdense que esta suma es una restricción. Es una restricción de la suma del espacio B. Y sabemos que la suma del espacio B ya es asociativa y conmutativa. Entonces, si la suma en B es asociativa y conmutativa, si yo la restringo a un subconjunto, pues va a seguir siendo asociativa y conmutativa. Porque en realidad es la misma operación, nada más que está restringida a un conjunto más pequeño. ¿Sí? De acuerdo. Vamos a poner, ¿cómo lo ponemos? Pues esta de aquí es, voy a ponerla así, la suma de B. Ay, se ve muy raro ahí. Es más del espacio. Voy a ponerla así mejor porque se escucha muy raro. Es la suma de B. Voy a ponerlo entre paréntesis aquí, restringida a W cruz W, la cual ya es asociativa y conmutativa. ¿Sí? Entonces, pues ya tengo ya tengo que es asociativa, conmutativa, me falta el neutro y el inverso, pero sabemos que por 2, no, por 2 no, miento, por 1. Por 1. Por 1, pues el 0 está en B, o sea, en W, perdón. O sea, W tiene neutro aditivo. Entonces, vamos a irlo escribiendo así. A ver, W con la suma y con el 0. ¿Se ven? Es un monoide. ¿Se acuerdan de eso? Que era un subgrupo con neutro aditivo, con neutro para la operación. En este caso, nuestra operación es suma. Y ya no, nada más nos falta ver que hay hay inverso, pero si hay inverso, pues existe menos W en W para todo W en W. Pues sabemos que si multiplicamos un elemento del campo por un elemento de W, pues esto está en W, ¿sí? Esto es por cómo está definida nuestra operación.
Aquí arriba, miren. ¿Dónde está? Acá. Si yo multiplico un elemento del campo por un elemento W, eso vuelve a caer en W. Así está definida nuestra operación. Eso quiere decir que está en W, pero por el teorema anterior, menos 1 por W es igual a menos W. Entonces, pues sí, está en W ese elemento y además es el inverso. Por lo tanto, Profe, perdone, pero ¿por qué podemos decir que existe menos W? justo por esto. Ah, y sí sabemos que menos 1 por W Ajá, es... Ah, ok, ok. sí, sabemos esto por el teorema anterior. ¿Cuál fue el teorema anterior que fue? Fue el 3, ¿no? Ajá. Por el teorema anterior, vamos a mover esto tantito. Mejor acá. Pero por esto, mejor movemos esto. Hasta la orillita. Vamos a poner así por 1, 2, 3 del teorema anterior. Sabemos esto. Lo voy a escribir al revés acá para que quede más claro. Menos W es igual a menos 1 por W, pero eso estamos diciendo que está en W. Y por lo tanto, W con esta suma vamos a meterle ahí el 0, es grupo abeliano. Porque ya habíamos dicho que desde el principio que era conmutativa la operación. Lo hereda de la operación en sí de la operación de B. Grupo abeliano. Y pues ya nada más falta ver las otras propiedades que son, creo que eran 4, 5 y 6. Que es que 1 por W es igual a W. Para toda W en W existe ese 1. Pues esto sería por lo mismo, por, ¿cómo se llama? Por 3 del teorema anterior. Que nos dice prácticamente lo mismo, ¿no? Nada más que ahí ponemos un menos 1. El otro era ¿qué? Alfa por beta por W igual a alfa por beta por W. Y bueno, eso sí es cierto, ¿no? De hecho, ya las demás también son ciertas. Aquí me dice por qué. Antes no era 4. Aquí empecé desde 4. Entonces eran la 5, 6, 7 y 8, que son 8 propiedades. Y luego era ¿qué? Alfa por W1 más W2 igual a alfa W1 más alfa W2 y alfa más beta por W es igual a alfa W más beta W, algo así. Estas se satisfacen todas, estas tres. ¿Por qué?
En primer lugar, porque W está en W mayúscula y W mayúscula dijimos que es un subconjunto de B. Eso quiere decir que W a su vez está en B. Y el producto en general, o sea, el producto en B, el producto por escalar, se satisface esto, ¿no? Para B. Pero a nosotros no nos interesa que vaya de el campo cruce el espacio B a B, sino queremos la restricción, que vaya del campo cruz W a W. Pero por eso no hay ningún problema, porque sabemos que la operación producto por escalar es cerrada en W. Entonces podemos tener esto, ¿no? Que además sabemos que beta por W está en W, porque el producto por escalar restringido a W es cerrado. Y como este elemento beta por W está en W, entonces si lo multiplicamos por un alfa, entonces un elemento alfa del campo por un vector que ya sé que está en W, pues vuelve a caer en W, ¿sí? El producto punto restringido es cerrado en W. Entonces, pues sí, sí se satisface esta condición. Y esto porque lo hereda del hecho de que W también es elemento de B y la operación restringida es cerrada en W. Con las operaciones restringidas son cerradas en W. Entonces pasa lo mismo con las dos de abajo. Se pueden abrir las dos distributividades, ya que los elementos W1 y W2 son elementos de B también. Y se puede garantizar que son válidas en W porque las operaciones suma y producto por escalar son cerradas en W. No sé si eso quede claro. ¿O alguien O sea tiene que, alguna duda? o sea que para 6, 7 y 8 usamos, por así decirlo, la parte que dice que la suma restringida en W por W es tal que W por W nos lleva a W y la suma y el producto restringido por F por W es tal que F por W nos lleva a W, ¿no? Ajá. De acuerdo. Sí, sí, nada más es garantizar que, como estamos ahora sí que tratando de demostrar que W es un espacio vectorial, pues ahora sí que nos tenemos que enfocar al final en nuestras operaciones restringidas. O sea, al final tenemos que llegar a W. Si yo a esto, por ejemplo, aquí arriba en el 6, lo voy a poner aquí de otro color, azul, en 6. Yo digo, pues W es un elemento de W contenido en B. Pues como sé que W es un elemento de B, yo sé que alfa por beta por W chiquita. Ahí. Por W chiquita es igual a alfa por beta por W. Eso lo sé porque W es elemento de B. Le estoy aplicando el producto por escalar de B, del espacio grande. Pero a mí lo que me interesa ver es que eso lo puedo hacer en W, ¿sí? O sea que eso lo puedo hacer también con mi operación producto por escalar restringida a W. Pero ahí no va a haber ningún problema, porque ya sé cómo está definida mi operación y por el mismo hecho de que este elemento W es un elemento de W, cuando yo lo multiplico por un escalar, esto yo sé que está en W. Y ese elemento al estar en W, cuando lo multiplico por otro escalar más, ese también está en W. Al final lo que tengo que garantizar es que esto siga cayendo en W. Ese es el chiste. Así también en 7 y en 8. Bueno, espero que quede claro. Si no, díganme. Profe, por ejemplo, el 7 podría ser que, o sea, tenemos que W1 más W2 pertenece a W.
Por lo tanto, W1 y W1, W2, ambos pertenecen a W, y por lo tanto, un escalar por W1 y otro escalar por W2, ambos pertenecen a W, y Ajá. después la suma de ambos también pertenece a W, ¿no? Así es, porque De esas acuerdo. propiedades son las que tenemos como hipótesis, ¿no? Estas. Vale, gracias. Ajá. Entonces, ahora estas son nuestras hipótesis. Entonces, sí. Siempre que sumen elementos W, les va a dar un elemento en W. Siempre que multipliquen a un elemento W por un escalar, les va a dar un elemento de W. Entonces, si me creen lo que acabé de decir, que 7 y 8 se hacen similar a 6, W con esta operación, cruz W, y con esta operación es espacio vectorial. Espacio vectorial sobre el campo F. Eso es lo que queríamos mostrar. Que las tres propiedades que estamos definiendo aquí, estas tres de acá, ¿sí? Estas tres, me implican a que W es un espacio vectorial. Ahí está. Ok. A ver, todavía nos quedan 8 minutos. A ver, si tuvieran alguna otra duda, díganme, ¿eh? A ver, ahora vamos a ver algunos ejemplos. Yo tenía unos ejemplos aquí. Ejemplos. Vamos a poner ejemplo 1. Vamos a decir que B es igual a... ver, bueno, lo voy a poner así. Este lo voy a mencionar. Rn y W es igual a el conjunto de todas las eneadas de la forma x1, x2, hasta xn-1, y en la enésima entrada le inventamos un 0. Esto es una eneada, un elemento de Rn, y los xy son reales, o sea, las entradas son reales, desde i igual a 1 hasta n-1. Entonces, son las eneadas donde la última entrada es 0. Eso es un subespacio vectorial, W subespacio vectorial de B. Es lo que tendríamos que demostrar, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? ¿Sí o no? ¿Es evidente de que esto es verdad? ¿Puedes repetirlo, por favor? ¿Cómo? ¿Puedes repetirlo, o sea, lo que significado? Bueno, ¿cómo es el conjunto W? Son todas las eneadas, los vectores de n entradas, donde la última es 0. Digo, la última es 0. Se fija igual a 0. Todas las n-1 entradas anteriores pueden variar, pero la última siempre es 0. Entonces yo creo que sí es subespacio vectorial de B. Así es. ¿El 0 está en W? Sí. Sí, ¿por qué? Porque pues podemos variar las otras entradas a que sean 0. Así es, que las x sean 0, desde i igual a 1 hasta n-1. La última ya no nos preocupamos porque ya es 0. Si sumo dos elementos, x1, x2, xn-1, 0, más un y1, y2, yn-1, 0,
Estoy tomando la suma usual y el producto por escalar usual de los R. No sé si eso sí lo recuerdan. Seguramente se los tuvieron que haber puesto en analítica cuando vieron R3, que la suma es entrada a entrada. ¿Sí? Es decir, esto es igual a X1 más Y1, coma, X2 más Y2, y esto Xn-1 más Yn-1, y aquí sería 0 más 0, que pues es 0, ¿no? Que me llamen más tarde. Y este vector que obtengo como resultado tiene la última entrada igual a 0. Ah, pues justo los elementos de W son todas aquellas eneadas cuya última entrada es 0. Eso quiere decir que este elemento también es un elemento de W. Ay, perdón, ya se me cayeron mis cosas aquí. Ya. Entonces, la suma es cerrada y hay que ver que alfa por X1, X2, Xn-1, 0, también es un elemento, ¿no? De W, pero pues el producto por escalar es el usual. Entonces, multiplicar cada entrada por el escalar. Sería alfa X1, alfa X2, así hasta alfa Xn-1, alfa por 0. Pero justo alfa por 0 es 0, ¿no? N-1, 0. Entonces el vector que obtengo vuelve a ser un vector de n entradas, donde la última es 0, y justo los elementos que tienen como última entrada 0 son los elementos de W. Y por lo tanto, pues, sí podemos concluir que al satisfacerse las tres condiciones, W es subespacio de B. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Todo claro. Ok, ejemplo 2. Esto ya es un poquito más igual de los Rn. Por ejemplo, R3, que es lo que les digo que seguramente en analítica ya han visto. Y a ver, ahora tomamos a W como el conjunto de todas las tercias ordenadas o elementos de R3, tales que satisfacen esto: 2x menos y más 5z igual a 0. Eso en R3, ¿qué representa? ¿Quién me dice? Es un plano, ¿no? Así es un plano. Tenemos este ejemplo también. Los subespacios triviales. B es subespacio de sí mismo y el conjunto que contiene al 0 también es un subconjunto es un subespacio vectorial del espacio B. Ay, bueno, 4. Si tomamos a B como R2 y tomamos a W como el conjunto de todas las, vamos a ponerlo así, X, 1, parejas de R2, tal que X está en R, ¿será que W es subespacio de R2? ¿Será o no será? Vamos a poner aquí otro. Vamos a tomar a B como R4. Y vamos a tomar a W como el conjunto de todas las W1, W2, W3.
4 sí W. sería... Ah, no, es cierto. Bueno, creo que no, porque no está el origen, ¿no? Ajá. Sí, ahí falla por varios lados. Uno de ellos es que no está el origen, así es. Tal que W1 más W2 es igual a 1. Entonces, lo mismo, W es subespacio de B. Aquí es la pregunta. Aquí en el 2 también, ¿eh? W es subespacio de B. Entonces, estos, los que son triviales, pues nada más es cosa de que los revisen. Aquí estas sí son afirmaciones, ¿eh? B es subespacio de sí mismo y el conjunto que contiene el 0 es subespacio de B. Bueno, le puse revisen. Vamos a ponerle mejor revisar. Revisan eso, que son subespacios. Y de los otros tres, del ejemplo 2, el ejemplo 4 y el ejemplo 5, pues los checan a ver si son subespacios y ya me dicen la próxima clase. La próxima clase ya los checamos si sí son o si no, que falla. Pero ahí intenten ver si son subespacios vectoriales. R4 con las operaciones usuales. O sea, suma entrada a entrada y producto por escalar distribuyendo en cada entrada. Aquí también, operaciones usuales. Usuales, ¿sí? Ocupan las operaciones usuales. Y si no tienen ninguna duda, pues terminamos la clase por hoy y nos vemos el próximo jueves y que tengan una bonita tarde.